דף כ' תנו רבנן, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. בפרשת משפטים, no inicio, כי תקנה עבד עברי 6 שנים יעבוד, que dice Rashi que está tratando de un עבד עברי שמכרו בדין, הכתוב מדבר. Como vimos no inicio de la סוגיה, י"ד עמוד ב', un עבד עברי, un yehudí que robó, no tenía para pagar y el bedín vendió a Eli. Después dice la Torah, Begapó, Yabó, Begapó ese. Si Eli entró Begapó, Elisai Begapó. ¿Qué significa? Begufó, Nichnas, Begufó yetse. Con su cuerpo entró, con su cuerpo vais a ir. ¿Qué significa? Ya vamos a explicar. Rebires me a comer, Yehidi Nichnas, Yehidi yetse. Él entró soizinho. Si entró soizinho, vas a ir soizinho, no acompañado. También eso, ya Rashi dice, después va a explicar. Explica primero. Begufo nichnas, begufo yetse. ¿Qué significa? Amar Rabba, lomar she'eno yotze, berashe evarim ke'eved. Con su cuerpo significa Elisai con su cuerpo íntegro. Y no es como Eved que Nahaní, que Eli, si el patrón machucó Eli, fica libre o esclavo. Con Shen o Ain. ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחושי ישלחנו תחת עינו או תחת שינו, dice la Torah. Si el patrón machucó un diente o un óleo o otros órganos o dedos, como vamos a estudiar Hafdalet Rashi Evarim, 24 órganos, ahí sale libre. Eso que es Ratakatu, so Ebe Kenani. Ebe Dibri, si el patrón machucó él y tiene que pagar, como cualquier otro yudí que tiene que pagar por eso hizo. Todos esos de indemnización que incluye 5 cosas: tzar, o sufrimiento, boshet, vergüenza, repudio, acura. Mas no vas a ir libre. Eso que aprendemos. Gufó, el sale libre con su cuerpo entero, que por otras causas, que citamos la Mishnah, mas no porque está machucado como un castigo para el patrón. Eso es de la Shah de Tanakama. Amalo Abaye. Aú milotetse que tzeta abadim nafka. Está escrito en Amá Ibria. Vejim korish el bitole Amá lotetse que tzeta abadim. No vas a ir como salen los esclavos. Estamos a ver Ebe Kenani. Y ya explicamos que Pasuk dice, no vas a ir libre con la machuca o patrón a ella, como Ebe Kenani que sale libre. Entonces, ¿para qué se aprende de Begufo Nichnas? Si es un Pasuk para él, mamá hebrea, es lo mismo din, Ebe Dibri. Y me atama va mina nitible de meene benipuk kamashmalan. Del otro sé que se estaba dim, podíamos pensar que Pasuk nos dice que no es como Ebe Kenani, que sale libre, mas no recibe pagamento de indemnización alguna. Sobre eso dice que Amá Ibria o Ebe Dibri tienen que pagar a indemnización o prejuicio por machucar a Eli, y también vas a ir libre como castigo. Eso dice lo que se estaba diciendo. No vas a ir de la misma manera sin indemnización, ten indemnización también. Kamash malan aquí, que ni no sale libre por causa de ficar machucado físicamente. Rebili, eso venía a Omer, Yehidi nichnas, Yehidi yetse. Ma Yehidi yetse, ¿qué significa eso? Otra girsa es Ma Yehidi nichnas. ¿Qué significa que entró sozinho? Otra girsa traes aquí las Sagahot. Ma Kamar, ¿qué está diciendo? Porque la verdad ya pregunta sobre toda la frase de Rebili, eso venía a ¿Qué significa sozinho? Lógico, alguien compró un esclavo y le veo sozinho.
Amar Nehamar Haji Kamar. Yesh lo isha ubanim, Rabbo Mose lo shibha kenaanit. Si cuando compré a Eli ya estaba casado, tenía esposa y hijos. Ahora él compré solo a Eli. Lógico, las esposas y los hijos ficaron en casa. Ahí el patrón tiene que dar para Eli una esclava goya que fique como esposa, en cuanto Eli está trabajando. En lo isha ubanim, en Rabbo Mose lo shibha kenaanit. Si él era soltero, no precisa entregar para Eli una shibha kenaanit. Y ya estudiamos Be'al Korjo, que el patrón puede obligar a Eli a shibha kenaanit para tener hijos que van a ser esclavos. También Rashi acrescenta aquí hacerlo Be'al Korjo, y eso es cuando Eli era casado. Si Eli era soltero, no puede el patrón obligar a Eli a casar con shibha kenaanit. Todo eso significa Yehidi Nichnas, Yehidi Yetze. No estamos hablando de una salida que va a salir sin la shibha kenaanit. Eso después dice que fica con el patrón. Si él quiere ficar a Autit, Adoni, Tishibet, Banay, ahí tengo Retzia, ahí fue una Aurelia. Mas se está refiriendo a todo el tiempo que le ficó esclavo también Yehidi. Él va a ficar sozinho sin shibha kenaanit. Tanu Rabbanan. Ahora otro asunto. Nimkar bemané. Si fue comprado ese esclavo ibrí por 100 dinarim, Beishbiach valorizó o esclavo, Be'amad al Mataim, ahora vale 200. Menayin she'en mehashevim lo el amané. ¿De dónde sabemos que el cálculo, cuando va a resgatar a Eli, tenemos la Mishnah, Giron Kesef, una manera de ficar libre es que Eli paga el valor del tiempo que falta trabajar. Baseado en el valor de la compra, calcula ese valor es por 6 años y cada año vale un sexto de ese valor. Lo que falta paga su rescate. Entonces, ¿qué valor vamos a calcular? Dice Menayin que en ese caso vamos a calcular el valor de la compra que es menor, y eso es para facilitar al esclavo. Es un maculá para el esclavo que paga menos y fica libre. Shenemar mi kesef mi kenato. Ya que está escrito mi kesef mi kenato, el resgate es del valor de la compra. Entonces trata, a filo que después valorizó y ficó más caro, él paga el valor de la compra que es menor. Mismo que ese pasuk está escrito en Eved Ibri Shedimkar Legoy, como ya comenzamos en la subia, cuando aprendimos de dónde sabemos que Eved Ibri ni clave Kesef. Hablamos primero de Kesef Miknato. Y la Gemara preguntó, Tina, Nimkar Leobe Kohabim. Tú ves cuando se vendió para un goy, ahí está escrito Kesef Miknato, porque con Kinyarobe Kesef. ¿Y de dónde sabemos? Nimkar Le Yudi, y traes otro pasuk. Mas ahora usan Shera para todo Eved Ibri, que el valor de la compra es lo que fixa, lo que define cuánto va a resgatar. Mas ¿qué acontece si aconteció inverso? Si desvalorizó. Nimkar b'matayim, fue vendido por 200. Ixif es un lenguaje, dice Rashinit Kalkal, estragó, ficó más débil, ficó fraco, esclavo, desvalorizó. Be'amad al-mané, ahora vale Sem, y va a rescatar ahora. Menay shemehashevim lo el amané, de donde sabemos que el valor del resgate es basado en el valor actual, menor que mané. Tamulomar, kefi shanav y ashivet geulato. O pasuk dice, es un pasuk seguido de otro. Pasuk anterior, imaod rabot bashanim, lefien yashub geulato mi kesef mignato. Si faltan muchos años, él iba a calcular cuánto falta y pagar conforme al valor de la compra. Veim me'ad nishar bashanim ashenata yobel. Si falta pocos años a Yobel, y en Yobel ya va a salir, entonces calculamos los años que faltan. Que fi shanav y ashiv geulato.
Ya que aquí dice que fi shanab, entendemos que el valor actual. ¿Qué dice? En otras palabras, siempre es lekulá. Y después va a preguntar, ¿por qué no falamos lo inverso? Pasuk no faló en qué caso que se mikrató y en qué caso que fi shanab. En liela ebe danimka leobe kochavim. Hoy benigal bekerobim y ado a la tachtona. Todos esos pesukim están tratando, como falamos, de un Yeve Dibri que se vendió para un goy, o patrón de goy. Ahí es lógico falar eso. Ya que a Torah faló que tiene la posibilidad de resgate a través de los parentes. Obedodo y galeno, como vimos el Shabbat pasado. Y eso existe eso cuando se vendió para un goy. Un Yeve Dibri que se vendió para un yehudí, existe Girón Kesef, resgate eso con él, o dinero de esclavos, no dos parentes. Mas ya que aquí está con un goy y queremos salvarlo, que él recupere la libertad. Entonces ya que existe aculá de resgate de parentes, entonces es lógico hablar ese aculá de valor que pague más barato. Ainda que paga otro, un parente va a pagar caro. Entonces facilitamos, no es que Jajamín facilitan, a derachat a Torah de esa manera, que cuando que se miknató, cuando antes era más barato, y viceversa, si después es más barato, vamos atrás del precio actual. Nimkale Israel Menalan, mas cuando fue vendido para un yehudí, que los parentes no resgatan, ¿de dónde sabemos que también vamos lekulá? Tamulomar, Sahir, que será Shabbat. Como vimos también al inicio, tenemos una que será Shabbat. Está escrito Sahir en Eved Ibri, Animkar le Israel, y está escrito Sahir en Eved Ibri, Animkar le Goy. Que dice, Kishir Shana, Beshana y Imo, lo Irdenu Befer le Eneja. Y después está escrito que Sahir, que Toshav y Imah, Hashenat Abel. Uno en Goy y otro con Yehudi. No, inicio, a que será Shabbat de Sahir fue falada entre Nimkar, entre Mahru Bedin y Mojeret Asmo. Todos con patrón Yehudi. Más después, en el próximo Dafa, que Mará citó que existe también Sahir con Nimkar de Goy. Amar Abaye, Hareni que Benazai Beshoket Tiberia. Abaye declaró, Oshi Ebto como Benazai en las ruas de Tiberia. Benazai moraba en Tiberia y él era muy inteligente. Y las personas preguntaban para él y dudas y él respondía. Abaye faló, Oshi, todo dispuesto, disponible a responder cualquier pregunta. Amalo a un banal de Abaye. Entonces un alumno preguntó para Abaye. Migdi, Hanne, que era Ika, le midrishun le kula, Ika, midrishun le humbra. Esos pesuquín que falamos, me que se migrantó y que Fishanab, da para explicarlo a favor do esclavo para pagar o menor o valor más bajo. Y también le humbra, que el esclavo para ser resgatado precisa pagar o valor caro. Mai hazid de darshun le kula, nedreshun le humbra. Entonces, ¿por qué usted decidió explicarlo le kula? Podríamos falar, ¿qué se miknató? ¿Cuándo que vamos a tratar el valor de compra? Cuando compró más caro y después desvalorizó. Y o viceversa. Entonces, ¿cuál es el motivo? Así preguntaron para Abaye. Lo saca data. Responde Abaye, no da para hablarle Jumra. Ni de aquí la Hamaná le Gabé. Ya que encontramos que a Torah facilitó al esclavo. Favorece al esclavo en otras alajot. De Tania, Kitob lo imaj. O Pasuk dice que bom para el esclavo junto con vosé. Vosé es el patrón. Y aprendimos atrás. Imeja abe mahal. Ve imeja abe mishte. El esclavo, Ebedibri, debe comer junto con su patrón y beber junto con él. Shelotea atao herpat nekia, bebu herpat kebar. No vosé come un pan limpio con farina blanca
y da para él un pan con farina preta. Ata shote yain yashan, veu shote yain hadash. O voseo patrón va a beber vino antiguo, más gustoso, y él y vino nuevo. Ata yashan, la gabe mujin, veu yashan gabe ateven. Oh, patrón va a dormir encima de un colchón, y él iba a dormir encima de la palia. No hagas eso. Tienen que dar las mismas condiciones del patrón. Mikan Amru, con la cone Ebedibri, que cone Adole Asmo. Todo quien compra un esclavo yudí es como si fuese está comprando un patrón para él. Como si haga patrón, él es esclavo de Ebed. Ya que tienen que dar las mejores condiciones para el esclavo. Entonces vemos que la Torah favorece al esclavo, por eso también no resgate el cula. Entonces afuera aquí pregunta, o último, que está fuera de lugar, ¿por qué está diciendo que es como si compra un patrón? No falamos que el esclavo es mejor que el patrón. Es igual, todo igual, comer juntos, dormir juntos, el mismo tipo de colchón. Entonces, ¿qué tiene de mejor? Dicho Safot, que Yerushalmi fala, a veces, si tiene un travesero, ahí da para el esclavo. Si tiene dos, todo bien, es igual. Pero si tiene solo un cobertor, da para el esclavo. Entonces, en ese sentido, ahí es mejor o esclavo que el patrón. ¿Tienen que darle comida antes también o no? No, antes no. Eso es una behema. La Gemara pregunta, ¿veima anemile línea gila ustia? ¿Quién quiere listaerle? Leñán pidió Nahmirale. Tal vez eso en relación a comer y beber y a dormir para no provocar sufrimiento para el esclavo. Ahí a Torah faló que tiene que ser igual al patrón. Mas para el resgate, ¿qué tiene que ver? Ahora el resgate acabó, ya no hay más esclavo. Tal vez tenemos que ser más rígidos con él y que pague más caro. ¿Y por qué vamos a ser más rígidos? Porque existe la derashá de Rabbi Yosef Hanina, que de ahí vemos que él merece algún castigo, porque ese esclavo, ¿por qué se vendió? Por causa de un pecado que él hizo. Haberá, goreret haberá, un pecado provoca otro, causa otro, como ya va a explicar. Entonces, ya que por causa de sus pecados, está incluso el resgate, que pague caro. ¿Por qué vamos a hacer leniente con él? De Tania, Rabbi Yosef Hayina Omer, Bour kama kashe avka shel shevi'it. Veja, cuánto difícil, grave, un pecado leve de shevi'it. Avka, po fuera, muy leve. Es llamado así las leyes pequeñas de Shevi'it. Shevi'it de muchas leyes, tienen graves y menores. ¿Y cuál es la ley pequeña? Hacer sejorá, comercializar con frutas que crecieron en Shevi'it. ¿Y por qué eso es leve? Porque la Torah faló en lenguaje de Asé, leojlá, Shabbat al lahem leojlá, y deducimos velo les jorá. A fruta de Shevi'it hay que comer. Y de la Shah de Hajamim no comercializar. Es un isur de oraita más hace. Más trabajar la tierra, arar, plantar, está escrito lo tizrau, lo tizrau, lo tixor, lo tajarosh, todos esos lenguajes, el lot hace es más grave. Por eso Sejorá es llamado Abka, aparte leve de Shevi'it, como también así utiliza Hafiz Chaim en el Rejot Shonara. Tienen Abak la Shonara, como dice Gemara Baba Batra, Rubam bel Gezel, Bekulam bel Shonara. Y pregunta cómo la Shonara, todo el mundo faló, no, Abak la Shonara. Existe lo que parece la Shonara, dependiendo del tom da pessoa, una frase que le fala, según el tom, es la Shonara o no. Adam no se ve, pero Shevi'it. La persona comenzó trabajando, comercializando, vendiendo frutas de Shevi'it. Eso es un pecado leve de Shevi'it. Lesof, mujer, et metaltelab.
Como castigo, él fica pobre y precisa vender sus objetos, sus utensilios. Sheneemar, Bishnat Ayobel Azot, Tashubu Ish el Ajusato. Besamichle, Bejitim Kerum Imkar, la Amiteja, o Kanom Yad Amiteja, Davar al Nikna, Miyad Leyad. Después de hablar de Yobel y de Shevi'it, faló aquel cuando você va a comprar o vender, y faló Miyad, damao de tu amigo, que dice que está tratando de objetos, móviles, que se entrega de mano a mano. Luego pasó fuera de misma de Oná, alto nu y shetajib, no puede vender más caro, mas vemos que una causa, una consecuencia del pecado de Shevi'it, que él ahora precisa vender. Si precisa vender, porque ficó necesitando de dinero. Lo hirgish, él no percibe que está siendo castigado. Le son mujeres tzadotav, que si le continúa pecando, él acaba después vendiendo sus campos. Shenemar, kia mojajija, umahar me ajusato. En toda secuencia de los pesukim. Que fica pobre y precisa vender su campo. Lo bataleado a mujeres beto. Y no acaba con eso, hasta que precisa también vender su casa. Shenemar, kim korbet moshav ir homa. Cuando empezó a vender una casa en una ciudad con muralla. Tendines especiales en Batei Jomá que vamos a ver en Amud Bet. Ainda no acabó la secuencia de castigos, mas interrumpe a Gemara para preguntar a mudanza del lenguaje. Más shenahatam de amar lo hirgish, más shenahá de amar lo bat de no primero faló lo hirgish, que si no reparó, si no sintió o castigo, después acaba vendiendo los campos. La segunda vez faló, si vendió los campos y después va a vender su casa, lo bataleado. ¿Cómo? ¿Qué significa? Que no es eso, va también a acabar vendiendo su casa. ¿Por qué esa diferencia? Que Rabuna, de Amar Rabuna, que van a llevar a Adam, a verá, Beshana va, utralo. Cuando una persona peca y repite el pecado, ahí es permitido ese pecado para él. Jutar a los akadatah, ¿será que es permitido? Mesmo que fez 2 veces, es prohibido ainda. El anesit lo que es heter. Él acha que es permitido. Que esa persona se acostumbra a pecar, ya no percibe que está pecando. Por eso es más grave. La segunda vez es difícil votar en Teshuvah. Por eso dice, lo bata leado, que es una consecuencia con certeza que va a acontecer. La primera depende, él puede sentir y hacer Teshuvah. Una vez que está en el pecado, ahí lo bata leado, a Gemara ya afirma que es casi certeza que él va a acabar teniendo otras consecuencias. Y dice ainda, ahora continúa Barreta. Lo bata leado a las mujeres Vito. Antes vendió el campo, su casa, ahora acaba vendiendo su filia como esclava. ¿Y por qué vende su filia? También porque está precisando de dinero. Ahora, de nuevo, un paréntesis. Veafagav de Vito lo que te iba a ver a mesmo que no está escrito ese paso de venda la filia en esa perashá Behar de ese asunto. Bejimkori shel Vito le ama, está escrito en perashá Kitizá. ¿Qué tiene a ver con eso? ¿Cuál es la prueba que un castigo relacionado con Shevi'it? Responde, Haka mashmalan, nisbi ni nishbirate, velo nisbi veribita. Aquí aprendemos un consejo, que es preferible a persona vender a su filia como esclava y no emprestar dinero con juros, para ver la gravedad de juros. No ten dinero, ten 2 alternativas, o voy a emprestar con juros, voy a ganar, o vende a mi filia como esclava. Escoge esa opción, vende a su filia. Barmenan. O si no te más esclava Yehudi, más vemos la gravedad de Barmenan Ribit. Ozoi, kol shiker. Maitama, berate megara benafka.
Veja mosfa beazla. Ole a diferencia. ¿Por qué es más fácil y menos grave vender su filia? Porque a tu filia você paga un resgate después y recupera ella. Mas los juros, al contrario, aumenta y aumenta, no acaba más. Alguien que debe con juros, en lugar de ir pagando la deuda, Tercera línea. acrecenta la deuda. Y a prohibiciones, tanto para el acreedor como para el deudor. También el deudor, si precisa el dinero, el editor, vos podés prestado con juros. Eso que dice aquí, que no va a acabar más pagando juros, no tiene fin. O pecado es también del deudor. Como vamos a ver en Baba Metzia, tiene un perek específico sobre el rebit. Es de un eshech, perek hamishi, o quinto capítulo de Baba Metzia. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Gemara? La Gemara fue una buena pregunta. ¿Por qué está diciendo ahora que como causa del pecado de Shevi'it, después de vender metaltelim, objetos, campo y casa, él vende su filia? ¿Cuál es la prueba? Pasó en otro lugar. Respondió, porque vender filia es menos grave del shuro. Está respondiendo, ya que el próximo paso de esa secuencia de Shevi'it es que hija, que no prestar con juros. Entonces, si va a tener ese castigo de que precisó prestar dinero o pedir prestado con juros, certeza que antes vendió a su filia, porque eso es natural, es lo que empezó a hacer normalmente. Entonces, eso es lo que está diciendo la Gemara. Si va a prestar juros, antes de eso vendió a su filia. Entonces, también es un castigo por causa del pecado de comercializar con fruta de Shevi'it. Lo bata aliado a Shelaba Beribit. Después de vender su filia, no es suficiente con eso. El nofaste Shubá y acaba pidiendo en préstamos con juros. Hay que decir lava. Él está precisando dinero, pero me préstamo. Shenemar, Pejía Mujajija, Umata y Ado Imaj. El pasuk dice, si tu amigo está pobre y va a pedir ayuda, vos debe ayudar a él. Ayuda, da un presente, da un trabajo, y si no pueden prestar dinero. Mas no cobra de juros, deixa ele viver com você. Quem faz uma van maior? Aquele que empresta ou aquele que pega? Os dois. Os dois igual? A Gemara, coitado, aquele que pega... Ainda está pagando. Não. Está pagando pega. Pega porque precisa. Precisa, está certo, tudo bem. No castigo en sí, Hashem olha a necesidad de uno es más fuerza mayor y otro no. Otro que gana Lógico, dinero. eso va a hacer diferencia con la Kadosh Baruj Hu. Para nos, la gravedad, los pecados son iguales. Y lo que aquí citaron Stariska no es tan simple. No para todos los asuntos sirve ese documento de Stariska. Hay muchos detalles que tienen que Tem que conocer. vender a filha antes de estar, certo? No, Stariska Tem muita gente facilita un trabajo de día a día, mas tem cosas ainda que no es permitido mesmo con Stariska. Mas no es el momento ahora de hablar de Sarajot del Beach, vamos a estudiar su momento. Lo bata leyado ad shemochet asmo. No es suficiente eso. Después acaba él y se vendiendo como esclavo. Todo en la secuencia de los pesukim. Que si una cosa provoca otra. Lo leja, y no solo que se vende para otro yudí, el aleguer. Él también va a se vender para un convertido. Él es esclavo de un ger. Shenemar, la ger. Primero para Berim Karlach. Después de brincar, le ger toshav imo o le ekel mishpachat ger. Primero ger, el ger tzedek. Velo le ger tzedek, el ger toshav. No son ger tzedek un convertido que aceitó todas las misbot de Yehudi y es como Yehudi totalmente. Era ger toshav. Ger toshav es un ger toshav que mora en Israel. Es un goy que mora en Israel y recibió sobre él lo la boda zara.
Así define Rashi en todo Shas. גר נו גר. Ojer Nebelot, Eli come Taref, Eli como Goy en todas sus alajot, mas no faz abodazara. Então não é guer. No, Get Toshav. Existe Existem dois tipos. eso. Esa definición de Get Toshav para Rashi. O Rambam escribe Get Toshav es un Goy que mora en Israel, mas la verdad no depende de eso, no hay una condición, y él cumple a 7 mitzvot ben Noach. Eso es Get Toshav, que acepta sobre él a 7 mitzvot ben Noach. Entre él está abodazara, mas no son abodazara como faló Rashi. Mas la verdad hay una discusión en abodazara, Samachdalet Amudbet, Mahloket Tanaim, que es Get Toshav. Parece que Rashi pasa como un Taná y el Rambam como otro. Entonces él acaba se vendiendo para un Ger Toshav, que es un Goy. Shenemar, Ger Toshav. Después de Mishpahat, familia de Gerzeo, Be Kohabim, y después se acaba vendiendo como esclavo para un Goy. Que Shehu Omer Le'eker, Ze Animkar, Le'abodat Kohabim Asma, y después se acaba se vendiendo para a propia Abodat Zara. No que él faz Abodat Zara, el esclavo para servir a Abodat Zara, dice así, Lechato betzim, beshear tzerachea, velo leshem elaut. Él precisa cortar leña para las necesidades de las personas que hacen Abodat Zara. Eso acaba todo como consecuencia de Shevit. Ahora tenemos que responder a la pregunta. Todo eso cumplido fue una pregunta. Vamos a repetirla. ¿Por qué falamos que o resgate do esclavo siempre el valor más barato, más bajo? Cuando tiene diferencia entre la compra y el valor actual. Tienen que pagar lo más bajo. ¿Por qué no falamos lo más caro? Ya que él se vendió por causa de sus pecados. Donde, por lo menos, que se acapará también, que pague más caro. Amarle, atama adere que era. O pasuk después de eso. Taceto, él pecó, mas el pasuk aceptó a Teshuvah de Eli y dice que debemos tener piedad con Eli. De tan de ver Bishmael, oír, ve alag se ven esa kumale abod kohabim y me alid jeeben haranofel. Así continúa esa barreta. Dice Bishmael, ya que Eli ficó kumar, un padre para Abodat Zara, entonces vamos a jugar una piedra para Eli. Como diciendo, no vamos a ayudarlo. Él cayó en un pozo, vamos a jugar piedra. Tamulomar, Aharen imkar geulati elo, ejad mehavi galeno. Después que él se vendió, debe tener resgate. Y un dos parientes debe resgatarlo, o dodo, o vendedor y galeno. Entonces vemos que la Torah nos ordena a resgatarlo. Tenemos que tener piedad de él. Por eso también el resgate es el valor más bajo. Pregunta que Mara, Beima Geulati Elo que es que lo litama ben Aude Kohabim. Tal vez Geulá significa, ten que resgatarlo, sí, para él y no se misturar con Goim. Abar, Inyan pidió Nahmir Ale, Mirboseba Hanina. Mas ahí, ¿a quién faló que el valor más barato va a pagar? Precisa tirar de él. Mas tal vez que pague caro por causa de lo que faló Mirboseba Hanina, que él pecó. Amar la Neman Bar Ishak. Tere que era Eketive. Entonces ahora va a decir otra causa. Otro es el motivo que siempre paga el valor más bajo. Y no por causa de esos pesukim de pecado o no pecado. Voltamos a los pesukim originales. ¿Dónde está escrito o precio? Tiene dos pesukim. Ketiv, Imaod Rabot Bashanim. Si tiene muchos años, ahí dice, me quese mignato. וכתיב, ואם מעט נשאר בשנים, ahí dice, כפי שניו. וכי יש שנים מרובו ויש שנים מועטות, ¿qué significa? Existe diferente número de años, que a veces él tiene que variar muchos años y a veces pocos. Siempre son 6 años, a no ser que llegue a llover antes. Mas cuando he vendido por un número de 6 años, no tengo más o menos. ¿Qué significa rabot o meat? Nitraba caspo, está hablando
do precio, do valor do escravo. Si valorizó nesse tempo que está trabalhando, agora vale mais caro, quando vai resgatar, diz o pastor, mi kese miknato, paga o valor da compra, que é o valor mais baixo. Nitmaat kaspo, si desvalorizó, eso é veim meat, que diz o valor é menor agora, quanto vai pagar o resgate? Que fichana, como agora vale, o valor mais baixo. Então, não só porque ele cula, porque así está escrito en los Pesukim. Pregunta, Beima, Ajika Amar. Tal vez o pasuk no se refiere a valorización o desvalorización. El precio ficó igual siempre. ¿Y qué significa muchos años o poco? Está diciendo el pasuk, calcula cuántos años trabajó y cuánto faltan trabajar. Eso es Girón Kesef para definir el precio que va a pagar. Entonces dice así el pasuk. Eja de Abba 3, si trabajó 2 años, upashle arbaha, y sobraron 4 que te faltan trabajar. Eso es rabot, ainda falta trabajar la mayoría, nitile arba, mi que se migrato, ¿cuánto debe pagar el rescate? O valor de 4 años, o valor de la compra. El precio no mudó. Abba de arba, si trabajó 4, upashule tarte, y sobra 2 años, eso es veim meat nishar bashanim, falta pocos años, va a pagar menos. Ni tarte que fichanab. Mas el precio siempre es el mismo. ¿Por qué no falamos así? Eso es pesado pasuk. Cada uno cuando lee a Torah, así entiende. Y que nichtov kera imod rabot shanim, im me'at nishar shanim, mai bashanim, esa bet está sobrando 2 veces. Si se refiere cuántos años pasaron, cuánto falta, deveria falar imot rabot shanim. ¿Por qué falo bashanim? Está falando do precio que en esos años valorizó o desvalorizó. Ni trabacas por beshanim, que se miknato. Si en esos años aumentó el precio, ahí paga el valor de la compra. Nit maat kaspo bashanim, si desvalorizó, que flishana paga el valor de agora. Amar Rabbi Yosef, darshinu ran nehman lehane kerae kesinai. Está elogiando a Ran Nehman Bar Ishak, esa girsa, encima tenía Bar Ishak, y aquí está entre paréntesis, dice Rashal que la verdad es, si apagamos en bajo, también encima. Es lo mismo que respondió de esos pesukim, dice Rabbi Yosef, que el ifez de Rashal como si te hubiese recibido de Al Sinai. Es un elogio, que mucho boa esa de Rashal, que es difícil de saber solo si recibió de Al Sinai. El 10 de cada palabra, y entonces vemos que a Torah faló para irle culá, mas no por causa del pecado, o no, como entendimos antes, porque así está escrito en la Torah, que cuando valorizó, si ahora está más caro, mi queso es mi knato. Ahora tengo un simán de unas 4 preguntas que Agemara va a hacer en la secuencia. Hoy vamos a estudiar eso 2. ¿Cuál es el simán? Eved, Bait, Hatzain. Bait, Eved, Kerubim. No voy a dejar para ustedes entender porque ahí va a demorar más. Después, la próxima semana, le pregunto a ustedes. Eved, Ibri. Bait, Bate Arejoma. Hatzain, vamos a tener ahora una duda si puede ser resgatado por la mitad. Entonces, primera pregunta sobre Eve, si puede ser resgatado por la mitad, como ya vamos a explicar. Y después sobre Bait, de Arejoma. Y la próxima duda, las 2 dudas próximas es Nigal Bekerobim. Es alajá que los parientes resgatan. Ahí, Agemara primero fala sobre Bait Arejoma, si los parientes resgatan, y después fala sobre esclavo, si los parientes resgatan. Entonces, eso es un simán solo para nos lembrar a orden de las próximas dudas. Quem comprou é obrigado a aceitar o resgate? Eso. Si están pagando, el patrón es obligado a aceitar. Va a miner aboná barjina merav sheshat.
Y Eli propio que fez, pelo menos las tres primeras dudas. Eli preguntó de Rav Sheshat. Eve dibri animkal leobed kohabim. Un esclavo yudí que fue vendido para un goy. O patrón en goy. Nigal hatzain o no nigal hatzain. Puede ser resgatado por la mitad de dos tiempos. ¿Qué significa? Si él trabajó 2 años, falta 4. Entonces calculamos cuánto es el valor de 4 años. Digamos 1000. Y no tienen para pagar 1000. ¿Será que puede pagar una parte de eso? Va a pagar ahora 500. Y va a salir, trabaja más 2 años y sale. O tiene que ser el valor completo. Lo que falta es el valor completo. ¿Qué nafkamina? Você va a decir, ten 500. Si você no aceita ahora, todo bien. Va a trabajar 2 años. Faltan 2, ahí va a ser el valor completo, paga 500. Mas ten nafkamina, puede mudar el precio. Si valorizó o desvalorizó, como ya vamos a ver. Entonces, la pregunta es si existe, ya para fechar un negocio ahora. No tiene dólar futuro, empezó a fechar ahora, después sube para allá. También aquí, el que prestar ahora, resgatar a mitad. No vas a ir ahora. Mas ya pagué un resgate la mitad de los tiempos que falta. Existe o tiene que ser completo, o todo el valor total de lo que está faltando. Y explica a duda cuál es. Geulato misade ajuzá kamar, más ade ajuzá enonigal hatzaim, afainame enonigal hatzaim. Vamos a ver en esta sugya algunos dinim que están escritos todos en Perashat Behar. Ten quien vende sade ajuzá, aquel que vende un campo que él recibió de heranza de sus pais. Ahí tiene un malajá que puede resgatarlo. Si no resgata, en Yovel va a votar para él. Mas si le tiene dinero, o vendedor, o comprador está obligado a devolver y aceptar ese resgate. El pasuk fala, Veisiga yado, umatzá que de geulato. Arranjó dinero y consiguió el valor para el resgate. ¿Y cómo se calcula? También es Girón Kesef. Calculamos cuánto él vendió y cuántos años faltan para Yovel. Ahí divide ese valor por esos años y lo que falta él paga. En lugar de 6 años, como Eve Dibri, aquí hay Yovel, que va a ser devolvido de gracia para él. Si él quiere pegar antes, paga el valor 2 años que falta. Entonces, ya que te lo falo, que de Geulato, que de el valor da resgate total. No existe Hatzain. Si você consiguió a mitad del dinero, no. Ahora no aceito. Cuando tiver todo, paga. Entonces vamos a aprender que será Shabbat. También en esclavo que se vende para un goy, está escrito Geulato. So que no está escrito que de Geulato. Imiad nishad bashanim vechishab lo kefi shanab yashiv et Geulato. Pasó que citamos kefi shanab yashiv et Geulato. Geulato el resgate. Entonces, ya que en Sadeh Ajuzá está escrito que de Geulato, y aprendimos que no puede ser por la mitad de también un esclavo para resgatarte que sea completo. Más Sadeh Ajuzá en Origal Hasim, hay Fainam en Origal Hasim. O dima, o tal vez, le kula ambrenan, le jumbra, lo ambrenan. Tal vez, so para kula vamos a hablar eso, y no para jumbra. Quiere decir, está cierto, en Sadeh Ajuzá Torah faló, no existe por la mitad. Tiene que resgatar completo. A veces puede ser kula, puede favorecer al vendedor o puede desfavorecer, dependiendo si va a subir el precio o bajar después. Mas en esclavo, ya que vimos el asunto que tenemos que procurar kula, entonces, solo vamos a hablar de eso, que puede ligar la Hatzaim. Si es una kula para él, si va a favorecer al esclavo, ahí va a resgatar. Mas si va a ser contra él, ahí vamos a hablar que no vale ese resgate. Amarle respondió para él, Lava Marta Hatam ni un cálculo velojetio, ajename ni cálculo velojetio.
Él responde una prueba de otro lugar, no de esa de Ajuzá, aprendemos. Así como está escrito, Benimkar Bignebato, aquel que robó y no tiene para pagar, se vende para pagar el robo. Y estudiamos si el robo era el valor exacto do valor do esclavo. Ahí se vende. Ese es el Eliezer. Y Jajamín dice, no precisa ser exacto. Puede ser que el valor que robó es más caro, también, pero al menos una vez se vende. Si más lo que si se vende 2 veces. Más si es menor, si él robó 500 y él vale 1000, por mitad de su precio no se vende. Que si no se vende para pagar o robado con la mitad de tu tiempo de trabajo. Vas a hablar, todo bien, me vendo por 3 años para pagar el robo, no existe. O todo o nada. Entonces, así como la falamos Nimkar, está escrito Nimkar, y falamos Nimkar, entendemos Kuló. Nimkar Bignebato, Nimkar todo esclavo, no a mitad de tiempo de esclavitud que se vende. Ajiname, Nigal, Kuló, Velojeció. También la palabra Nigal, explicamos que completo. O resgate debe ser completo y no por la mitad, y no parcial. Amar Abaye. Intim Soloman Nigal Hatzain. Ahora Abaye dice, si vamos a supor la duda anterior, que puede ser resgatado por la mitad, la conclusión fue que no puede. Mas ahora él quiere explicar lo que antes faló. Le kula falamos y le hombra no. ¿Cuál es kula y cuál es hombra? Si vamos a explicar que existe rescate por la mitad, eso puede causar kula para favorecer al esclavo o puede no favorecer. Mas cájala le kula o le hombra. Le kula, ¿cuál es la kula? ¿En qué caso o esclavo vas a ir ganando si vos acepta un resgate parcial? Zabne bemea. Si fue vendido por Sem, y hable Hamishin, paga de Deme. El que paga el resgate ahora, ten 6 años de trabajo por la frente, más vale Sem fue vendido. Él ten 50. Él dice, voy a pagarme el resgate en 3 años, después vos a ir libre. Sí, vos a la que valió, porque existe el resgate por la mitad. Entonces ya combinaron que va a trabajar más 3 años y está libertado. Beashbah, Bekam al Matan. Después subió el precio. Valorizó. Ahora el esclavo vale 200. Y a Marta Nigal Hatzaim. Entonces él 3 años trabaja, no tenemos duda. Ahora, después, ¿vas a ir libre o no? ¿O tengo que acrecentar el valor que falta? Porque mudó el precio. Si vos se dice que el resgate es válido, en ese momento fechó el negocio. Entonces, Yahib le mea ven a pic. Ahora, si le quiere salir ahora, él ya pagó 50. Si quiere salir ahora, paga más 50 y puede salir libre. ¿Por qué? O que pagó 50 a mitad de dos resgates ya. Ahora falta otra mitad, más ahora vale 200. Lo que vale 200, ahí va a pagarse que a mitad de lo que falta. Veía Marta Eniga la Hatzaim, y ahí le mea Behamshin. Que si 100, no, 100 en total, ¿cierto? Ahora pagó 50. Si él quiere salir ahora sin trabajar, ¿cuánto falta pagar? Más 50. Porque falamos que se micnató. Falamos que cuando sube el precio, siempre vamos atrás del valor anterior en relación a qué va a pagar. Más depende, primero tenemos que saber si el resgate feito por la mitad era válido o no. Si vos dice que era válido, entonces 50 ya pagó. Ahora, ¿cuánto falta? Él vale 200 todo. Si va a pagar, si va a trabajar 3 años, entonces va a pagar 100. ¿Más cuánto 100? 100 pelos 3 anos. 100 pelos 3 anos. No, mas eso está explicando a Kulá.
Rashi dice, Zabre bemea, que no bemane. Veaib le hay ebe bataraji hamishim. Él pagó 50 para mitades. Si você dice que valió ese resgate, y Aikar tú, cuando aumenta, lo verso de mare Aikar, el apargué, aumentó solo a mitades. A otra mitad ya estaba feito. Bimba, Akshar, Ligmor pidió no, si ahora, sin trabajar los 3 años que combinaron, si ahora consiguió más dinero y quiere resgatar lo que falta, y ahí le mea, ahora va a pagar 100, ahora vale 200. Después va a preguntar, mas no falamos que vamos siempre a precio más bajo. Eso es una pregunta que va a hablar después. Mas está entendiendo, ya que valió el resgate, él ganó. Que por lo menos mitad de conseguir resgatar cuando estaba más barato. Que pagué 50, pero la mitad del valor de 100. Ahora vale 200. Para pagar la mitad de 200 es 100. Entonces acabó pagando 150 y está libre. Veía Marta en Nigal Hatzaim. Si usted dice que no es válido un resgate parcial, entonces lo que faló o que pagó no valió nada. No era resgate. Ahora, ¿cuánto vale? 200. Entonces, tiene que pagar 200 si quiere salir ahora. Ya pagó 50 y ahí le mea behamshim benapik. Paga más 150 y va a salir libre ahora. ¿Por qué? Es como ahora está rescatando el valor total. Ahora vale 200, paga 200. Porque los 50 que pagó no valió. Es como un picadón. Ficó depositado y ahora considera eso como parte del pagamento y acrecenta más 150. Acabó pagando 200. Mas si usted dice que Nigal Hatzaim acabó pagando en total 150. Eso es Akula. Pregunta, Veamatan de la Pacaspo, ¿qué se inclinó? ¿Cómo usted dice, en el caso de Akula, que ahora que vale 200, si quiere pagar la mitad, le va a pagar 100? ¿Por qué 100? Que pague más 50, si el valor es lo principal. Lo primero, que se inclinó. Entonces, si valió primero resgate 50, ahora va a pagar más 50. Si no valió, también la pregunta es, ahora paga 100 y acabó. El valor siempre va a ser o primero. Entonces no va a tener nafkamina. Fuera que ten preguntas del cálculo que fue feito. Que gon de okir, bezal, beokir. Estamos hablando que el precio primero era caro, valía 200. Después valió 100 y después volvió a valer 200. Entonces, cuando valía 200, él no resgató. Él consiguió resgatar cuando valía 100. Desvalorizó a 100. Ahí combinó, yo tengo 50. Vos te pagar ahora, fechamos mitad está libre. Después, al día siguiente, volvió a subir a 200. Y ahora consiguió más dinero. Él quiere resgatar el valor total ahora, a otra mitad. Si falamos que lo que pagó está válido, porque Nigal Hatzaim, entonces pagó 50, ahora, ¿cuánto vale ahora? 200, de nuevo, como valía no inicio. Entonces, mismo que digamos que ese migrante también es 200. Entonces, tiene que pagar a mitad de 200, que es 100. Paga 100 ahora, total pagó 150. Más si falamos que lo Nigal Hatzaim, o 50 que pagó, que quería aprovechar la baja de precio, no adiantó, no existe por mitades. Entonces, si ahora quiere rescatar todo, tiene que pagar más 150. Porque ahora vale 200. No solo por acá ahora, que ese micrato también es 200. Quiere decir, aquí no vamos a procurarle cula. No es que siempre tenemos que hacer cula. La pregunta sería, ¿por qué no falamos que ya que un momento valía 100, entonces ese es el valor que va a pagar de resgate? Así, la verdad, no, cuando estudié la Gemara no inicio tenía esa pregunta. Después entendí, pregunté a los alumnos y llegamos a esa conclusión.
no es que tenemos que procurar kula o precio más bajo del mercado. Tenemos la posibilidad de buscar o precio más bajo, mas só entre dos pontos, o ponto da compra, no momento da compra, o precio atual, no no meio não adianta. Adianta se você resgatou nessa hora. Se negar a Hatzaim, adiantou pelo menos esse resgate. Se você pagou 50. Mas agora, se vai resgatar agora vale 200. Mas a compra também vale a 200. No meio baixou 100. Eu não vou resgatar por 100. Porque a Torá falou, ou que se mignatou, ou que ficha nada. Não existe Valia outro 100, momento. ele pagou 50 e se comprometeu daqui a 30 dias pagar os 50. Está escrito. Não vale nada? Não, porque você se comprometeu não a pagar os outros 5, a pagar a metade do... Trabalha 3 anos. A metade, ainda falta 50%. Ah, Esse 50 aumentou. Então, explicamos a parte de Kulá, que se negar la Hatzaim es un beneficio para el esclavo que consiguió resgatar pelo menos a metade con el precio baixo. Agora, qual é a Humrá que falou a Abaye, que às vezes é Humrá? Mas caja la Humrá, Zamne Bematan. Se compró el esclavo por 200. Y ahí Meha, pague de dame. Ele consiguió 100 para se resgatar. Agora, no inicio, pagó 100 como resgate da metade. Falou, vou trabalhar 3 anos, vou sair. Veixaf, agora desvalorizou. Becama al Meha, agora vale 100. Já no dia seguinte vale 100. Então, se vai resgatar o que falta, se o valor total vale 100, a metade vale 50. Mas, se você diz que negar a Hatzaim, acabou perdendo. Eu paguei resgate ontem, valor, preço caro, podia esperar. Hoje, pagava 100 e acabou com tudo. Eu já paguei 100 ontem, agora vou pagar mais 50. Então, essa não fica mina. E a Marta negar a Hatzaim, se o resgate de ontem valeu, essa jumbra para o escravo. Então, e aí le Hamshin, agora vai ter que pagar mais 50, que é a metade do valor, para resgatar os 50% que faltava. Veia Marta en Nigal Hatzaim, mas se o resgate não valeu, é melhor para ele. Anah mea picadón ninu, Gabé. Já tinha pagado 100. Ficou isso, já que não valeu o resgate, é um depósito. E aí, Leu Nihale, Benapak, com isso 100, agora digo, quanto vale hoje um escravo? 100. E aí já falamos que ficha nada, vamos atrás do valor atual. Eu resgato tudo agora. Esquece o que fiz ontem não valeu. Então, nesse caso, se não é aceito um resgate parcial, é melhor para ele. Por isso que diz, nesse caso, Nigal Hatzaim é Humrah. Agora passamos à segunda dúvida da Siman. Ba'a minne Rabuna bar Hanina merav Sheshet. המוכר באי בבתי הרחומה, ניגל לחצאים או אין ניגל לחצאים. Temos a mesma dúvida, mas sobre outro caso bem diferente. Alguém que vende uma casa numa cidade com muralha. Beish que ינקוב במושב עיר חומה. Ele tem uma casa dele, na cidade que tem muralha. A Gemara em Megillah aprende que tem que ser muralha. Yoshua ben Nun se aprende da Megillah. A Torá falou, Yamim tiye geulato. Existe uma alajá especial aqui, que ele tem ano chance de resgatar. O vendedor, se consegue dinheiro, pode ir para o comprador e falar, me devolve o campo, quero recuperá-lo. Revende para mim, ele está obrigado a revender, mas todo no prazo de ano. Depois de ano, não tem mais essa chance. Se é o vendedor, se o comprador quer dar para ele de novo, tudo bem, mas não tem nenhuma obrigação. Isso só em cidade de muralha. Por que muralha? Que será Takatub. Agora, se ele conseguiu dinheiro, ele quer resgatar, mas não tinha o dinheiro no primeiro ano, só conseguiu a metade. Será que pode resgatar pela metade? É válido esse resgate e vai sair em 6 meses? Ou não é válido? Ou tudo ou nada. Ou consigo o valor total ou não resgata.
cuál es la duda? גאולתו משדה אחוזה הגמר, מה שדה אחוזה אינה נגד לחצאים, אף אינה נגד לחצאים, también está escrito גאולתו, ימים תהיה גאולתו, está escrito en Batea de Joma, mas no está escrito que de גאולתו como en Sadeh Ahuzá. Entonces ya que en Sadeh Ahuzá, quien vende un campo de heranza, él tiene chance de resgatar, ahí no hay un año, ahí todo el tiempo entero, hasta llover, resgata, mas está escrito que de Geulato. Y ya hablamos, en Sadeh Ahuzá tiene que ser el valor total, no existe por la mitad. Entonces vamos a aprender que será Shabbat, también Batea de Joma tiene que ser el valor total. O Dilma, eja de gale, gale, eja de lo gale, lo gale. O tal vez no aprendemos que será Shabbat. Cuando la Torah nos reveló, nos enseñó ese hidush que de Geulato, ahí hablamos que no existe parcial. Mas en Batea de Joma, lo gale, no nos reveló eso, entonces no aprendemos que será Shabbat. Amalo, mi vidrashot של רבי שמעון נשמע שלווה וגואל וגואל לחצאים. De la derashá de Rabbi Shimon, que vamos a ver ahora, aprendemos dos alajot. Y una de esas dos es, no se duda, Love Begoel, poder pedir dinero prestado para resgatar. No es necesario ser dinero deli, que le ganó dinero en su negocio si tiene dinero ahora para resgatar. Porque en Sadeh Ahuzá no puede pedir prestado. Está escrito, y siga yado, un machaque de golato. Y siga, arranjó dinero que ser deli, no en préstamo. Tiene que ser, pero su trabajo, ganó dinero, ahí tiene dinero para resgatar. Más, de Rabbi Shimon aprendemos que en Batea de Joma, él puede pedir prestado. Y también aprendemos, más una culá, que puede resgatar parcialmente. De Tania. Aquí a culá, Pashut, no es si va a mudar el precio. ¿Por qué fala que eso es maculá, resgatar parcialmente, Batea de Joma? El culá para que no fique a Teyobel, si no va a tener más chance de resgatar. Entonces, él tiene una mitad de, yo te pago, fica 6 meses y después me devuelve. No quiero que fique más tiempo. Si va a precisar o valor total, entonces no va a tener. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Cómo es o valor total? Si yo voy a resgatar un día antes del término del año, del primer año, también puedo resgatar, pero tengo que pagar valor total, no es girón que se. Ahí no va descontando cuánto pasó, cuánto falta. Porque no es el precio de la casa ese año. La casa se calcula a Teyobel. Él compró y sabe que en Yobel va a devolver. Es como un anuguel cumplido a Teyobel. Pero no es solo el primer año. Entonces, si yo vendí a 1,000, yo voy a pagar 1,000. Cualquier día del primer año que resgate, voy a pagar el mismo valor. Entonces, esa es una camina. Yo no tengo 1,000, tengo 500. Si vos dices que luego él Hazaim, ahí él perdió, va a tener que aguantar hasta Yobel. Mas si vos digo él Hazaim, pago 500 y después de 6 meses me da. Entonces, tengo mucha diferencia. Reduziu 25 anos, não reduziu 6 meses. No, mas eso es considerado una geulá, la Hatzai, que si pagué, conseguí mitad del valor de la casa. Mesmo así, 6 meses não muda nada aqui porque ele não pagou. él pagó Ele tinha 500. ano, ele tinha prazo De para prazo. pagar, não a validade. Eso ahí, tiene que ver cuánto es el valor que tiene que pagar si es la Hatzaim. אם נתן חצי דמר בתוך שנה, מפריק פלגה. mitad de la casa, tipo. Yo pagué 500. Entonces, me da mitad de la casa. Eso, mitad de la casa, digamos, divide 2 cuartos de un lado. Si da para dividir, si no, en valores. Esa acabará. No que toda la casa por 6 meses, eso no. Mas pelo menos recuperé, no va a ficar a llover, mitad de la casa. Entonces vamos a ver cuál es de la de Bishimó, que de él aprendemos que puede resgatar por la mitad. Amar Bishimó. De Tania, Im Gaol Igal. Aquí tenemos un dim nuevo. De Magdish Sadeh Ahuzá.
una persona que santifica para el Hekdesh, le da para el Kodesh un campo de heranza. אם גאו לגאל את השדה המקדיש אותו, ויעשה 50 כסף לקחה עליו וקמלו. Si él también él tiene chance a Teyobel de resgatar. Estudiamos atrás un poco de esos dinim de Magdisha de Ajuzá. Falamos que tiene un valor de resgate ya determinado. La Torah. Sera Homer Serim 50 shekel kesef. Cada kur 50 shekel. No importa cuánto compró o cuánto vendió. Ese es el valor del resgate. Mas también tiene un din. Si él resgata, tiene que pagar un quinto. Como cualquier Masasheni también. Cuando él propio resgata, paga más de un quinto. Más 20%. Mas no es aquí. El medio del 25%. Porque está escrito en Baba Mitzvah. Todos esos homeshes milevar de fuera. Que sería 25%. Que acrecentado a total. Si era 100 más 25, da 125. 25 es un quinto de 125, más de un cuarto de 100. Más de eso no hay un punto aquí. El punto es, estudiamos que si él no resgata Teyobel, el campo no va a voltar para él, como una compra, da para los Kohanim. Y si otro resgató, en Yobel también va para los Kohanim. Solo falamos que el filho es como él. Si el filho resgató, ahí volta para él. Ahora. De cualquier manera, está escrito así. Inga oligal, melame shelo bebe goel hatzai. ¿Por qué faló dos veces gaoligal? Para nos enseñar que él no precisa ser dinero de él y puede pedir en prestado. Esa persona que Hekdesh no está escrito y siga hallado, por eso puede pedir en prestado para resgatar. Y también aprendemos que goel hatzai, que puede resgatar parcialmente. Si no consiguió todo, resgata por lo menos a mitad de dos campos. De Tania. No, ama Rabbi Shimon. Matam, ¿cuál es el motivo? לפי שמצילו ממוחץ שדה אחוז שיפה כוחו שמגיע יובל ונגע לחוזר לבעליה ביובל. Él relaciona a Salahot porque Rabbi Shimon doresh tamá de Kera. Él acostumbra dar motivo para las misvot. ¿Cuál es el motivo de ese din? Y tira una consecuencia conforme a ese motivo, según esa causa. Él dice, encontramos en Sadeh Juzá. Mujer, cuando vende un campo de heranza, él tiene un beneficio, una ventaja. Si llegó Yobel y no resgató, José le ve a Yobel. Volta o campo para Doño Yobel. Entonces eso es un beneficio para el vendedor. Jurá cojo, más relacionado a eso, contra él tiene una dificultad en la hora del resgate. Si no lo ve Begoel Hazain. Begoel Hazain también, Eno va sobre los dos dinim. Él tiene dos cumbrot. No puede pedir emprestado para resgatar. No es mamá, el resgate no es de Shaki, ¿cierto? Mujer se debe acusar, vendió. Si le quiere resgatar, recuperar, tiene que ser y siga ahí el dinero de él. Si él tiene parcialmente, no puede. Eso era claro, no teníamos duda de eso, porque está escrito que de Geulato. Entonces, él dijo que está relacionada una cosa con otra. ¿Por qué somos rigurosos, no inicio, no resgate? Ya que en el final va a votar para él. Entonces, de cualquier manera va a votar. Si vos sé que antes del tiempo, paga bien. Tiene esas dos jumbrot, no pedir emprestado y no resgatar parcialmente. Conforme a eso, él compara ahora en otra laja. Magdish, encontramos en santificar el campo de Ajuzá. Sheura kohoshi miga yobel nigala yosala kohanim ba yobel. El ruin para él que si no resgató y llegó Yobel, no volta para él, ya que él y Hekdesh, en Yobel va a ser distribuido ese campo entre los Kohanim de Mishmara. Y a fe cojo, se lo ve Begoel Hatzaim. Entonces por eso tenemos que dar Kulá, no resgate.
ya que en la hora de Yobel va a perder todo, no resgate, somos lenientes. Él puede pedir prestado para resgatar y también puede resgatar parcialmente. Así explicó Rabbi Shimon, que dice, en la Torah no está escrito si Magdish sale a Juzá puede pedir prestado o puede resgatar parcialmente. Mas él aprende de esa lógica. Comparando, encontramos en la Torah cuando fue riguroso, cuando en lo final es fácil. Entonces, Magdish Juzá que en lo final él pierde, entonces tenemos que facilitar el resgate. Según esa lógica, ahora vamos a ver nuestra duda. Eso no es Abarraita del Bishimon, eso es Gemara acrescenta. Hay mujer bai bebatear Jomá name. ¿Qué encontramos en batear Jomá? En relación a Yobel, o resgate, ¿es fácil para él o difícil? Oír beuracojo, shima lealo shanate mimá, velor nigalá, nehlat, es peor ainda. Si él no resgató en los primeros años, fica para siempre. Y a filo en Yobel no vas a ir. Una casa, no es un campo. Vendió casa batear Jomá, tiene un año para resgatar. Y si no, está escrito, lo yetzeba Yobel, no sale ni en Yobel. Entonces, el ruino final. Y falamos, cuando es ruino final, facilitamos el resgate. Entonces, según la lógica de Rabbi Shimon, tenemos que fallar. Fe cojo, se la bebe Goel, puede pedir empresario para resgatar. Y también, Goel la Hatzain, puede resgatar parcialmente. Esa es nuestra respuesta. Muy bien. Ahora va a tener una baraita que está escrito en el final de esa baraita contra lo que faló a Gemara, que en batear Jomá no puede ligol la Hatzaim. Vamos a ver rápidamente, porque ainda tenemos más algunas líneas del próximo Amud. Y Tibé. Im Gaol Igal melaben lo bebe Goel la Hatzaim. En Magdish Sade Juzá está escrito Gaol Igal. Aprendemos que puede pedir prestado y puede resgatar parcialmente. Sheyachol Balodinu. Podría ser diferente. Si no estuviese escrito, iríamos a poner un Kalva Homer que no pueda resgatar parcialmente y que no pueda pedir prestado. Porque, ¿cuál es el Kalva Homer? Y aquí vemos, no es Rabbi Shimon aquí, él fala una lógica inversa. Él usa como un Kalva Homer normal. Una mujer, donde te jumbra, va a tener otra jumbra. Eso es un Kalva Homer. Si ese que te jumbra, si ese que cae en una cosa te una jumbra, otro que es más jamur, Koshiken que va a tener esa jumbra, eso es un Kalva Homer normal. Lo contrario de Rabbi Shimon que faló relacionando. Ese te jumbra porque tiene cula antes. Más otro que va a tener cula después, va a tener jumbra antes. Eso no fala así. Entonces, ¿qué dice Kalva Homer? Una mujer sale a Juzá Shefe cojo. Si quien vende un campo de heranza, que es bueno para él, que en Yobel volta para Odonio, sin pagar, si no resgató en Yobel volta para él, Ura cojo, Shen lo bebe Goel Hatzain, más ten jumbra, que él no puede pedir prestado, y también en Goel Hatzain no puede resgatar por la mitad. Magdish, quien santifica un campo a Juzá, que él tiene jumbra, que en Yobel él va para Kohanim y no vota para él, y Tokoshiken que va a tener otra jumbra, en Odin Shurak cojo, Shen lo bebe Goel Hatzaim, que no va a poder resgatar por la mitad y también no pueden prestar, Koshiken. ¿Está cierto? Es contra lo que fue el Bishimon, mas eso no es nuestro punto. Nuestro punto ahora es batear a Jomá. Ahora dice Baraita. Una pirja para ese Kalva Homer. Male mujer sale a Juzá, sheken hura cojo ligael miyad. Tomarme Magdish, sheafe cojo ligael miyad. Aquí tengo un dim nuevo que ainda no falamos. En mujer sale a Juzá, está escrito, bemispar shenete buot imkor lach. Él vendió un campo de heranza. Puede resgatar después que pasaron 2 años. Shenete buot. Para no falar que compró a todas. Si él ya compró, mínimo deja para él 2 años. No puede resgatar antes. Después de 2 años puede resgatar hasta Yobel. Si no resgató, vota en Yobel para él.
Entonces él resgata conforme a los años que faltan. Entonces existe esa jumbra que no puede resgatar los primeros años. Mas en Magdish no tiene límite, no tiene esa restricción. Él santificó Sadeh Juzá, puede resgatar a filo ahora, no precisa esperar 2 años. Porque no es para trabajar, es Gdesh, es sopra, o Gdesh precisa tu dinero. Si va a resgatar, todo bien. Si no resgata, ahí fica para los Kohanim. Entonces, en mujer Sadeh Juzá, que tiene esa jumbra, por eso existe la jumbra de que no puede pedir prestado y no puede resgatar. Tomar ben Magdish, no puede resgatar parcial. Tomar ben Magdish, Sheafeko Holikar Meyad. Magdish Sadeh Juzá, que puede resgatar enseguida sin esperar 2 años, tal vez también va a poder resgatar el Hatzaim. Responde, eso no es pirja. Mujer va y batea a la Hamayojía, Sheafeko Holikar Meyad. Ven, lo ve, Begoel, Hatzaim. Quien vende una casa en Batea de Jomá, él puede resgatar enseguida, ¿cierto? Pero lo contrario, solo primer año puede resgatar. No primer año, en ese punto es culá. Y mismo así, no puede pedir prestado y no puede resgatar por la mitad. Ahora, ¿de dónde sabe que no puede? No está escrito aquí. Parece de Mistama, de que es la Shabbat, que urato. No está escrito entonces que Batea de Jomá no goel la Hatzaim. Y no como respondimos que aprendimos de Rabbi Shimon, que Batea de Jomá goel la Hatzaim. Responde lo Kashia. Banana Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Darish Tamad de Kera. Y según la lógica de Eli, sabía que en Batea de Jomá puede ligar la Hatzaim. Mas Rabbanan lo Darish Tamad de Kera. Entonces él aprende que será Shabbat. Geulato. Por eso faló que Batea de Jomá no puede resgatar por la mitad, así como Sadeh Juzá. Tanejada lo bebe goel Hatzaim. Ahora tenemos 2 barraitos sobre nuestra duda. Sobre Batea de Jomá. Una barata dice, puede pedir prestado y también puede resgatar por la mitad. Betania Idach, otra barata dice, él lo bebe goel Hatzaim. Siempre que fala en va sobre los 2. No puede pedir prestado y no puede resgatar por la mitad. Lo que hace Rabbanan Rabbi Shimon, entonces no es contradictorio, no es pregunta, ya respondimos que ten mahloket. Para Rabbanan no goel la Hatzaim. Esa es la segunda barata. Y la primera es Rabbi Shimon, que falamos que él dice que Batea de Jomá goel la Hatzaim. Ahora tenemos que leer, va a tener aquí 2 preguntas sobre el Kal Vachomer citando una barata, que está relacionado, por eso vamos a leer ahora. Simán, ahí no terminamos el simán anterior, mas ahora tengo un simán diferente. Harash, Habash, Zman. No final del shiur vamos a ver si ustedes me dicen qué significa. Amalo Rabajá Berabal Rabashe. Y Kalemifraj, vos quiere aprender para Magdish Sadeh Juzá, de mujer Sadeh Juzá. Aprendió Kal Vachomer. Y no final, acabamos aprendiendo Batea de Jomá. Te va a pirjar sobre el final. No final que faló Batea de Jomá Yojiach, que él no puede resgatar por la mitad, y mismo que el primer año puede resgatar. Eso explica, tengo un motivo para eso. Male mujer va a Batea de Jomá. ¿Sabe por qué no puede resgatar por la mitad? Y todo el iba a Jajamim ahora. Sheken Urako Holika El Leolam. Porque él tiene un jumbra que después de un año no puede resgatar más. Entonces es lógico que tenga otra jumbra de no resgatar parcialmente. Tomar be Magdish, si hace cojólica y ahora Magdish puede resgatar a Teyobel. Entonces puede ser que también va a tener la culá de resgatar la Hatzaim. Amalo Rabba Hasaba de Rabashe. Responde, Mishundeika le memar, ninda dina. Está cierto, tengo una pirja. Mas entonces, eso que llamamos Bame Atzad. Vamos a hablar Bame Atzad, mujer Sadeh Juzá Yojiach. Você preguntó que Batea de Jomá tiene una jumbra, mas mujer Sadeh Juzá no tiene esa jumbra. Él puede resgatar a Teyobel. Shafek Koholi Gael Leolam. Ven lo de Begoel Hatzaim y no puede resgatar por la mitad. Ahí vamos a preguntar a la pirja anterior, Mare mujer Sadeh Juzá, Shegen Urako Koholi Gael Miyad.
mujer de José tiene otra jumbra, que los primeros 2 años no puedo resgatar. Ahí vamos a hablar, mujer va y bater jamás o que él sí puede resgatar el primer año. Y ahí, ya que tenemos pirjot diferentes, entre los dos juntos podemos aprender. Behazar adin. Lo reize que esa jumbra de cada uno es diferente que la otra. Entonces no es esa jumbra que causa odin de lo vela hatzain. Hatzad shabe shebaen, ¿cuál es el punto en común entre batear Jomá y mujer de Juzá? Shenigalim, que tengan resgate. Ven lo ve begoe la hatzaim. Y en los 2 casos no puede resgatar por la mitad. Av ani avim magdish, shenigal ven lo ve begoe. Entonces, ven magdish que tiene ese punto en común que puede resgatar. Vamos a aprender de Mamé Atzad que no puede pedir prestado y no puede resgatar por la mitad. Ahora más una pregunta. Todo a continuación. Una vez que tenemos Mamé Atzad, para hacer pirja, hay que encontrar un punto en común, una jumbra en común que tienen los dos. Ahí ya no da para aprender Mamé Atzad. Así encontró Morzutra. Amaremos Morzutra de Amar y Rabena. Ika למפרח מה להצד השווה שבהן שכן הוא רק כוחם לגאל בשנה שנייה. תאמר במקדיש שיפה כוחו לגאל בשנה שנייה. Entre batea de Jomá y mujer de Juzá tienen una jumbra en común. La misma jumbra. ¿Cuál es? El segundo año. En el segundo año de Elis no puede resgatar. Batea de Jomá porque eso tiene el primer año, acabó. Segundo como tercero no puede más. También, mujer de Juzá, el segundo año no puede, solo tercero puede. Primero y segundo no puede. Entonces, los segundos tienen en común. A diferencia de Magdish. Magdish no tiene ninguna limitación. Pero además, en ese segundo certeza que puede resgatar. Entonces, no da para aprender Magdish de aquellos 2. Tomar Magdish, יפה כוחו לגאל בשנה שנייה. אמר רבנה, משום דאיקה למאמר, עבד עברי הנקרא לו בכוחה בן יוכיח, שיפה כוחו לגאל בשנה שנייה, ואין לו בגואל לחצאים. Ahora voltamos al esclavo y da para aprender Mamé Atzad. Porque encontramos en Ebed Ibri que se vende para un goy, que puede resgatarlo. En el segundo año también, no tiene ninguna limitación, son 6 años, puede resgatarlo también en el segundo año. Y por otro lado, existe a Jumbra, que no puede resgatar parcialmente. Esclavo, para Rabanán falamos, que no puede resgatar, como aprendimos atrás. No por Rabanán. Ni al culo velojetio, falamos de, aprendimos ni Carver ni Batot también aquí. O resgate de besetota y no parcial. Mesmo que no ten a Jumbra del segundo año. Por eso, no da para aprender Magdish de Juzá que Goel la Hatzai. Que lo Goel la Hatzai. No puede resgatar parcialmente. Aprendimos de Mamé Atzad junto con Ebed Ibri. ¿Cuál es el simán ahora? Pregunta para ustedes. Dejo tiempo para pensar. Esas 3 palabras. Harash, arar. Habash, que Habash, tipo prisionero. Zman, tiempo. ¿Qué tiene a ver con lo que estudiamos ahora? Es un simán. As iniciáis los nombres de los rabinos que hicieron esas preguntas. 3 rabinos tenemos aquí. Harash, Rabaha, Beder Rabá, le Rabashe. G de Ajá, Resh de Rabá, Shim para Rabashe. Habash es el segundo. Ya que son nombres parecidos, por eso faló ese simán. La respuesta fue Rabajá Sabá de Rabashe. Esa B de Sabá. Isman es la última pregunta. Morzutra, esa Zain. Bere Ramari, Amem, le Rabena, Anun.